corazón de un bosque olvidado, donde la luz del sol se filtra con timidez entre un denso dosel de hojas, se encuentra un lugar que los lugareños llaman el Susurruyedra. No es un lugar que aparezca en los mapas, ni uno del que se hable en voz alta a la luz del día. Es una leyenda susurrada junto al fuego, una historia para asustar a los niños y mantener a los viajeros en el camino principal. Cuentan que en el centro de este rincón del bosque crece una hiedra de un tipo único. No es la hiedra común que trepa por los muros y los árboles. Esta hiedra tiene hojas de un verde casi negro, con venas plateadas que parecen brillar bajo la luna. Pero lo más extraño no es su apariencia, sino lo que hace. Se dice que el susurro hiedra, como la llaman, imita los sonidos del bosque. Pero no solo eso, imita las voces. La leyenda comenzó hace generaciones con un leñador llamado Tomás, un hombre solitario que conocía el bosque como la palma de su mano. Un día, mientras trabajaba más adentro de lo habitual, escuchó una voz familiar llamándolo. Era la voz de su esposa, clara como el cristal, pidiéndole que volviera a casa para la cena. Extrañado, porque sabía que era demasiado temprano, Tomás siguió la voz. Se adentró cada vez más en la espesura, guiado por el llamado cariñoso de su esposa. La voz lo llevaba por senderos que no reconocía, a través de claros que nunca había visto. Cuando la tarde comenzaba a caer, se dio cuenta de su error. Estaba perdido, y entonces la voz de su esposa se convirtió en una risa fría que no le pertenecía. Miró a su alrededor y vio la hiedra de hojas negras y venas plateadas trepando por cada árbol, sus zarcillos retorciéndose lentamente. La risa parecía emanar de las propias hojas. Tomás nunca regresó a su aldea. Su hacha fue encontrada meses después, cubierta por la misma hiedra siniestra. Desde entonces, las historias se multiplicaron. Viajeros que escuchaban a sus compañeros llamándolos desde fuera del sendero, solo para darse cuenta de que sus amigos estaban justo a su lado. En silencio, niños que oían la voz de sus madres prometiéndoles dulces si se adentraban un poco más en el bosque. Cada historia terminaba de la misma manera. La persona, atraída por una voz amada, desaparecía sin dejar rastro. Los más viejos del lugar dicen que la hiedra no es una planta, sino una entidad hambrienta. Se alimenta de la soledad y la nostalgia. Atrae a sus víctimas con el sonido que más anhelan escuchar, la voz de un ser querido. Primero es un susurro, casi imperceptible, como el roce de las hojas con el viento. Luego, el susurro se vuelve más claro, más personal, hasta que es una réplica perfecta de la voz que guarda tu corazón. Un grupo de estudiantes universitarios, escépticos y en busca de una aventura para su canal de fenómenos paranormales, decidieron investigar el susurro hiedra hace unos años. Equipados con cámaras, micrófonos de alta sensibilidad y un escepticismo a prueba de todo, se adentraron en el bosque prohibido. Al principio, todo fue una broma. Se reían, hacían ruidos para asustarse unos a otros y se burlaban de las leyendas locales. Pero a medida que la noche comenzó a caer, el ambiente cambió. El bosque se volvió silencioso, anormalmente silencioso. Ni el canto de los grillos, ni el ulular de los búhos. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre la hojarasca. Fue Elena, la sonidista, la primera en escucharlo. A través de sus auriculares, captó un murmullo débil. «Chicos, silencio», dijo. «¿Oyen eso?» Los demás se detuvieron, aguzando el oído. «Nada, estoy captando algo», insistió Elena, con el rostro pálido. «Suena como una canción de cuna». Los demás se miraron, incrédulos. Pero entonces, David, el cámara principal, se quitó los auriculares. «Alguien acaba de decir mi nombre». Su voz temblaba ligeramente. Sonó como mi padre. El pánico comenzó a instalarse. Cada uno empezó a escuchar algo diferente. Una
chica, Laura, juraba que oía a su hermana pequeña pidiéndole ayuda. Otro, Carlos, escuchaba a su novia diciéndole que se diera la vuelta. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndolos en una cacofonía de susurros personales y aterradores. Intentaron mantenerse juntos, formando un círculo, pero la paranoia era más fuerte. David, convencido de que su padre lo esperaba justo detrás de un gran roble, se separó del grupo. «Papá, ya voy», gritó, corriendo hacia la oscuridad. Los demás lo llamaron, pero él no respondió. Solo escucharon su grito ahogado a lo lejos, seguido de un silencio sepulcral. Aterrorizados, los 3 estudiantes restantes intentaron huir, pero el bosque parecía haberse transformado en un laberinto. Los senderos desaparecían y los árboles parecían moverse, cerrándoles el paso. Las voces se volvieron más insistentes, más desesperadas. Laura, llorando, corrió tras la supuesta voz de su hermana y también desapareció. Solo quedaron Elena y Carlos. Aferrados el uno al otro, trataron de ignorar los susurros que ahora se burlaban de ellos, imitando las voces de sus amigos desaparecidos. «Ayúdame, Elena», gemió una voz que sonaba exactamente como David. «Me duele», lloraba otra, imitando a Laura. Fue entonces cuando vieron la hiedra. A la luz de sus linternas, las hojas negras con venas plateadas parecían pulsar, como si tuvieran un corazón. Y de ellas, de cada hoja, emanaban los susurros. No era una imitación, era la voz misma, arrancada de la memoria y el alma de sus víctimas. La cámara de David fue encontrada un año después por un cazador que se desvió de su ruta. Estaba en el suelo, cubierta parcialmente por un zarcillo de hiedra negra. La batería estaba agotada, pero la tarjeta de memoria estaba intacta. Las autoridades recuperaron las imágenes. Los últimos minutos son un caos de imágenes borrosas, gritos y oscuridad, pero justo antes de que la cámara caiga al suelo, se puede ver claramente el rostro de Carlos, con los ojos desorbitados por el terror, y detrás de él, trepando por un árbol, la hiedra. Por un instante, una de las hojas se gira hacia la cámara y en su superficie oscura y brillante parece reflejarse un rostro humano distorsionado en un grito silencioso. El archivo de audio es aún más escalofriante. Se pueden escuchar todas las voces, la de la esposa de Tomás, la del padre de David, la de la hermana de Laura, todas susurrando al mismo tiempo, una sinfonía macabra que se funde con el sonido del viento entre las hojas. Desde entonces, nadie se ha atrevido a volver al susurro hiedra. La entrada al sendero está ahora bloqueada por las autoridades, con carteles que advierten del peligro. Pero los lugareños saben que las barreras físicas no pueden contener una leyenda. Saben que la hiedra sigue allí, en el corazón del bosque, esperando pacientemente, esperando a que alguien con el corazón lleno de nostalgia y la mente llena de dudas se aventure lo suficiente como para escuchar su llamada. Porque la hiedra sabe que no hay señuelo más poderoso que la voz de alguien a quien amas. Y una vez que escuchas su susurro, ya es demasiado tarde. Te conviertes en parte de su canción, un eco más en el bosque silencioso, una voz más en la macabra colección del susurro hiedra. Así que si alguna vez te encuentras caminando por un bosque antiguo y escuchas una voz familiar llamándote desde la espesura, no la sigas, no te gires, tápate los oídos y corre. Corre sin mirar atrás, porque podría no ser quien tú crees. Podría ser la hiedra llamándote a casa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios si conoces alguna leyenda similar. Nos vemos en la próxima narración.